Los cambios no son lo que tú piensas. Los cambios no son como te los imaginas. Muchas veces ni siquiera piden permiso. Sencillamente ocurren. Son parte de la vida esencial, pero a la vez una parte que nos confunde y nos desorienta porque no siguen una secuencia ordenada. No siempre es A, B y C. A veces se saltan varias letras del abecedario. En otros momentos tardan muchísimo en ocurrir. Y cuando suceden, lo hacen a una velocidad que nos cuesta seguirle el paso. Es importante aprender a fluir con los cambios sin desnaturalizarnos en el proceso. Es importante reconocer cuando un cambio está ocurriendo para no hacer una fricción que nos deje contra el piso, pero a la vez preservando nuestros valores, nuestros principios, nuestra manera de estar en el mundo. Te invito a que hablemos de los cambios hoy en Fuera de Consulta. Tal como te dije, el tema de hoy son los cambios. ¿Por qué hablamos de los cambios? Porque no hay una etapa de la vida que esté desprovista de ellos. En cada momento, desde que un espermatozoide y un óvulo se fecundan hasta la muerte, hay cambios. Y digo hasta la muerte porque no sabemos qué pasa después de ella, pero pudiéramos presumir que si hay un más allá, ese más allá también está atravesado por cambios, por procesos continuos y constantes de transformación. El problema viene no por el hecho mismo del cambio, sino porque pareciera que hay algo en nuestra naturaleza humana que nos hace resistirnos. Nos hace resistirnos a lo nuevo a pesar de que de la boca para afuera muchas veces digamos que queremos cambiar, que queremos cosas nuevas, que nos aburre lo mismo. La naturaleza humana necesita cierto grado de predictibilidad. A los seres humanos nos gusta anticipar un poco qué va a pasar y cuando no sabemos qué va a pasar lo llamamos incertidumbre y es quizá una de las palabras que más nos afecta. Otra cosa que ocurre es que los humanos, a pesar de que desde nuestro origen hasta nuestra muerte estamos atravesados por cambios, nos queremos resistir. Sí, así como lo oyes, nos queremos resistir porque nos cuesta aceptar esto que forma parte de la vida. Nos gustaría que las cosas se den de la manera en que las imaginamos y rara vez ocurre así. Y rara vez ocurre así porque los cambios, por lo general, en el mundo social, en el mundo de la gente, se dan junto a otros que también tienen historias, sentimientos, experiencias, perspectivas e intereses. Sí, los intereses son clave porque lo que impulsa a los seres humanos muchas veces a involucrarse en ciertas situaciones y retirarse de otras tiene que ver con los intereses, con qué es lo que está buscando esa persona, qué es lo que está buscando ese país, qué es lo que está buscando ese grupo, qué es lo que busca esa empresa. El mundo se mueve por intereses. ¿Nos gustaría que se moviera por ideales? Sí, pero los intereses son una fuerza muy poderosa que hace parte de la vida. Entonces, como seres humanos, a veces somos muy pretenciosos al pretender que los cambios se produzcan de acuerdo a nuestra perspectiva e intereses, desconociendo que del otro lado también hay gente que tiene el mismo derecho a aspirar, a querer, a sentir. En esa medida, el problema no es que intervengan varios factores. El problema es nuestra capacidad de aceptar que las cosas puedan resultar distintas a como queremos. Porque basta que tengamos algo en mente, basta que soñemos con una cosa, basta que tengamos un deseo de que algo ocurra para que nos aferremos a él y a partir de ese momento nos cueste tolerar la gama de posibilidades que están en la vida. Entonces, porque queremos algo, nos imaginamos que puede pasar de una determinada manera. Y allí empezamos a observar la realidad para constatar si las cosas van pasando como nosotros decimos. Si pasan de esta manera, nos sentimos contentos o al menos en control, pero cuando las cosas se salen del libreto, y esto es la mayoría de las veces,
Nos podemos sentir confundidos, molestos, ansiosos, esperando el momento en que se cumpla lo que nosotros estamos esperando que ocurra. Esto especialmente cuando se trata de transformaciones que se alejan de nuestra capacidad de control, especialmente en el ámbito de lo social. Queremos un destino para nuestro país, queremos un destino para nuestra empresa, para un ambiente en el que nos encontramos y luego nos topamos de lleno con que la vida sigue otro curso. A veces nosotros logramos de alguna manera leer el contexto y podemos hacer planes, perspectivas que parecieran ajustarse un poco al comportamiento de la realidad, pero aún así las cosas pueden salir distintas. Y yo quiero poner sobre la mesa esto, porque los cambios no obedecen necesariamente a lo que tú quieres. Los cambios obedecen a lo que haces, a lo que hacen otras personas y a la confluencia de estos factores. No basta que quieras. Tú puedes querer algo, pero dependiendo de lo que hagas, encontrarás reacciones y asimismo serás afectado por las decisiones, acciones de otras personas. Entonces, esto te deja en un terreno que sé que es muy incómodo y que, a nadie le gusta aceptar, que es que realmente controlamos mucho menos de lo que queremos. Ya lo decían los estoicos, ya se los he dicho en distintos momentos. Al final pareciera que lo que tú controlas o lo que mejor puedes controlar es cómo respondes tú a la realidad que existe alrededor tuyo. Eso es lo mejor que puedes hacer, porque tú no puedes controlar ni cómo siente, ni qué piensa, ni qué hará el otro. En el mejor de los casos, tú puedes controlar cómo actúas o qué camino eliges. Ni siquiera puedes controlar lo que sientes. Lo que sientes es algo que te ocurre y con lo que te toca empezar a lidiar, que te toca aprender a manejar, que tienes que mitigar, que tienes que gestionar. ¿Sí? En ese sentido, el cambio es una experiencia, como decía, constante. Y te quiero hablar de otras características que también son muy importantes. Por ejemplo, no todo cambio es visible, al menos en su fase inicial. Los cambios pueden producirse sin que te des cuenta. De hecho, la mayor parte del tiempo están pasando debajo de tu nariz y no te has dado cuenta. Para que te hagas una idea, funciona muchas veces como el que siembra una semilla bajo tierra con la confianza de que esta semilla eventualmente se transformará en una planta. Si tú pretendes que una vez que sembraste la semilla vas a poder saber a cada segundo lo que está pasando, no verás crecer nada. O sea, si tú siembras la semilla, le pones la tierra, le echas agua y a los 5 minutos la destapas para ver si algo ha variado, vas a tener la sensación de que nada ha cambiado cuando de hecho todo está iniciando. Para que tú desde tu mirada, desde un punto más claro, puedas notar un cambio, tienes que tomar distancia y confiar en eso que hoy se llama el proceso. Lo digo en qué sentido. Nuestra capacidad perceptiva no nos permite atajar a cada segundo lo que se está moviendo, porque muchas veces son pequeños pasos. Para poder notar el cambio, tú tienes que permitir que los movimientos se produzcan. Entonces, básicamente, es sembrar la semilla, es ponerla allí y esperar. Esperar que ocurra. No tiene por qué ser una espera pasiva, terrible, ¿no? A ver, el que siembra riega la planta, la observa, pero no la invade, no necesariamente interviene siempre sobre cada etapa del proceso. En ese sentido, además, hay una parte, sobre todo las etapas iniciales de un cambio, requieren de mucha confianza, sobre todo porque se produce fuera de nuestra perspectiva. Es tal cual lo que pasa con la semilla. Hasta que la semilla no eclosiona y pasa a ser un tallo y el tallo sube a la superficie, tú no puedes estar seguro de lo que está pasando allí. Eso sí,
El cambio, aunque no obedece necesariamente al tiempo que tú quieres, sí que puede ser contrastado, mejor dicho, el cambio sí que puede ser contrastado con un margen de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tú sembraste una semilla, la regaste y generaste las condiciones adecuadas y pasa, qué sé yo, un mes, por poner un ejemplo, una semilla de una planta cualquiera, y tú no has visto resultados, probablemente esa semilla no era apta. Y allí se justifica que tú intervengas, levantes la tierra y observes qué pasó. Porque no tiene sentido quedarte años esperando lo que debió haber pasado en un periodo prudencial. Y entonces, de nuevo, nos enfrentamos con este tema. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para saber si es suficiente? Dependerá de cada cosa. Dependerá de la naturaleza de eso que tú estás buscando o eso que estás observando, porque de pronto el tiempo que tarda una semilla en salir de la tierra y empezar a crecer varía según la planta, varía dependiendo del contexto. Hay procesos a los que les puedes ver mucho más rápido el queso a la tostada. Hay inversiones que haces a largo plazo, que pueden ir desde el estudio hasta un proceso humano de la vida. Incluso el nacimiento de un ser humano demora 9 meses. Por supuesto, tú le puedes ir haciendo seguimiento, hay unos controles que puedes ir llevando para constatar que todo sigue el curso esperado. Y aún así, en el último momento, todo puede cambiar. El cambio implica el paso de una etapa a otra, implica movimiento. Qué paradójico que eso que se mueve, que el movimiento en sí mismo sea la constante de la vida humana. De hecho, mientras yo grabo este episodio y mientras lo comparto, la Tierra se movió de lugar. La Tierra se está moviendo en este instante en el que tú estás escuchando el episodio, en el que yo lo grabé. La vida se está reorganizando, la vida está fluyendo a través de nosotros. Y esto nos lleva a tener justamente, creo que primero una gran lección de humildad, entender que el cambio está pasando, lo quieras o no, y que el cambio va a tener desenlaces y que solo en momentos críticos tú te vas a dar cuenta por completo de lo que está pasando. Hoy, en Venezuela, en el mundo, las cosas están cambiando. Socialmente está pasando muchísimo, está pasando muchísimo. Lo que creíamos conocer se ha movido de lugar. ¿A dónde nos lleva? Es muy difícil saberlo. De la misma manera que nos pone en una posición de fragilidad, porque sí, cuando te das cuenta que no puedes cambiar el resultado de todas las cosas que están pasando a tu alrededor, es probable que te sientas un poco frágil, un poco desamparado, pero si te detienes a pensarlo, si haces una pausa, notarás que de eso nadie está a salvo. Y lo pongo sobre la mesa porque a veces cuando compartimos con personas que nos impresionan más ordenadas, que nos impresionan como más claras en su vida, podemos sentir que nosotros somos un desastre y que hay gente que sí la tiene totalmente clara, que hay gente que sí sabe hacia dónde van las cosas, que hay gente que sí tiene todo en orden. Pero por más que nosotros podamos construir arreglos parciales de orden, en el fondo nadie la tiene totalmente resuelta. Nadie controla por completo lo que va a pasar. Y esto creo que puede servirte como para que tampoco seas tan duro y tan exigente contigo, entendiendo que hay una realidad que nos trasciende a todos y de la que formamos parte. El cambio en esta dimensión es algo que conviene aceptar, que conviene incorporar como parte de la vida para entender cuando una relación se acaba, cuando un proceso llegó a su fin, pero también cuando algo está comenzando. En ese instante en el que tú creías que las cosas
ya eran así. Probablemente la vida te sorprenda mostrándote cosas que no habías visto. En ese punto en el que creías que ya lo habías visto todo, la vida siempre puede sorprenderte. Siempre te puede sorprender porque la vida, aunque tiene ciclos regulares, se mueve. Se mueve y en esta dimensión nos conviene muchísimo ubicarnos. Por supuesto que necesitamos sentir que hay cosas, que pueden ser constantes, que hay cosas que podemos anticipar, desde el hecho de saber que cuando se oculta el sol, al día siguiente va a aparecer nuevamente, pero dentro de esos ciclos, por supuesto que aquello que despunta, aquello que se mueve, llama nuestra atención. Yo creo que entender que las cosas se moverán nos ayuda a aceptar un poco más esto que puede estar pasando. Lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, todos tenemos amistades que en un momento fueron maravillosas, imprescindibles, parte cotidiana de nuestro paisaje y con el tiempo dejaron de estar allí. Y esto no significa que esos amigos no sean valiosos, esto no significa que no valgan la pena, esto no significa que no los hayas querido o que los quieras, pero hoy ya no ocupan el mismo lugar. Y el hecho de que no ocupen el mismo lugar te habla de que esas personas siguieron su propia trayectoria de vida y tú también. Y en el movimiento de esas trayectorias de vida ya no nos encontramos. Esto, si lo entiendes desde la perspectiva que te planteo del cambio, vas a poder aceptarlo sin rencor, sin reclamarle al otro por qué es que ya no somos como antes, por qué es que tú y yo ya no compartimos de la misma manera. Entonces creemos que a punta de reclamos, creemos que a punta de regaños, creemos que a punta de fuerza vamos a lograr que la gente actúe como nosotros queremos que actúe y no funciona así. Es un mal negocio, no es factible y solo te deja frustrándote. Porque la vida se parece en esta dimensión a un muro. ¿Sí? A un muro. La realidad como criterio de realidad parece un muro. Tú vienes corriendo, ahí está el muro. Tú puedes elegir estrellarte contra el muro. Tú puedes correr y pensar que tú vas a pasar a través del muro como en la película de Harry Potter. Y cuando te estrelles y te caigas, puedes echarle la culpa al muro, pero el muro estaba estático, el muro estaba allí. Y tú decidiste ir más allá de tus posibilidades, entonces la vida en ese momento te sienta. La ventaja es que sí que los muros también se pueden derribar, pero para eso tienes que tener las herramientas correctas. Y yo te pregunto hoy si tienes las herramientas que necesitas para poder hacerle frente a las realidades que quieres cambiar. Porque no basta que quieras cambiar la realidad para que la realidad cambie. Tú necesitas tener las herramientas y las condiciones. A veces no basta el deseo. De hecho, la mayoría de las veces no. Tú necesitas contar con la fuerza, necesitas contar con la determinación, con el empuje y con las condiciones para lograrlo. En esta manera de ver que te propongo el cambio, supone que tú puedas aceptarlo y al aceptarlo no quiere decir que no te duela. Vuelvo al ejemplo de la amistad. Tú tienes esos amigos que de repente extrañas quién eras en ese momento, extrañas cómo te sentías o extrañas las experiencias que tuviste. Pero cuando lo pierdes o cuando te das cuenta que ya no estás en el mismo lugar, puedes sentir nostalgia. Es válido que te sientas triste. Es válido que de alguna manera tu humanidad te lleve a lamentar no tener eso que tenías. Pero lo distinto es que ya no desde el reclamo, ya no desde la carga, ya no desde un lugar pesado, te puedes aproximar a estas experiencias. También creo que ocurre con las parejas. Recién lo hablaba. Muchas veces, al menos lo digo como hombre, tú cuando te haces novio de alguien y te casas o te pones en esta situación de formalizar una relación, tú quisieras que esa persona sea la misma
con la que tú te empataste, con la que tú comenzaste una relación. Y sucede que no. Sucede que a medida que pasa el tiempo, esa persona y tú se mueven del lugar. Entonces tú quieres que esa persona sea la misma. Muchas veces las mujeres quieren que sus parejas cambien. Entonces lo conociste de una manera, lo conociste que salía de fiesta, que hacía un montón de cosas y hoy quieres que esté en casa. Veamos, el problema no es que cambien, porque de hecho ambos van a cambiar. Ojo, y pongo el ejemplo hombre y mujer en el sentido de una relación heterosexual, porque bueno, es mi realidad. Pero pudiera perfectamente darse esto de lo que hablo en otro tipo de relaciones y bajo otro tipo de formas de ser y de sentir. Vuelvo a la idea. Tú te molestas porque el otro ya no es el mismo. Pero ni tú ni esa persona son las mismas de cuando comenzaron. Y esto es completamente esperable. Pero ya les decía, nosotros nos resistimos. Nosotros nos aferramos a la idea de que el otro se quede siendo como era. Punto uno. Punto dos, nosotros además nos frustramos cuando el otro no cambia en la dirección que queremos. Como si pudiéramos ser los que deciden esa trayectoria de vida. Atención a eso. Por otra parte, con respecto al cambio, no nos damos cuenta de que el cambio puede ser para mejor. El cambio nos puede ayudar a que las cosas fluyan de una manera distinta. Pero el cambio también implica justo este balance entre a dónde quiero llegar, entre las posibilidades de la vida y la aceptación de eso que escapa de mi control. En la pareja nos cuesta aceptarlo porque el cambio implica nuevamente reconocer que no podemos moldear el otro a nuestra voluntad. Y no nos gusta aceptarlo. Pero te digo algo más. Muchas cosas que cambian no las queremos aceptar y nos resistimos. Pero hay otras que siempre estuvieron allí y que lo que pasa es que nosotros no las podíamos ver. De pronto esa persona siempre estuvo centrada en sí mismo, pero como tú también estabas centrada en ella, resulta que ahora, cuando vuelves a ti, te das cuenta de que la relación siempre giró en torno al otro y tú no estás contento con eso hoy. Pero cuando tú estabas en otra sintonía, lo veías distinto. Y no es que ahora esa persona cambió y quiere que todo gire en torno a ella. Puede que pasa o que haya pasado que siempre estuvo así la cosa y tú no lo habías visto. Entonces ahora que te planteas modificar la dinámica, entonces lo haces a partir de un punto de fricción. Porque esas condiciones y esa manera de ser y estar en el mundo ya no te funcionan. Porque el cambio también tiene fricción. Y pongo como ejemplo lo que ocurre con el parto humano, o sea, y con el embarazo, con la concepción humana. El bebé va gestándose, el feto va creciendo dentro del vientre materno, pero llega un momento que ese crecimiento choca con el vientre que lo contiene, que lo cobija. Entonces, al chocar este vientre con el crecimiento, pasa una experiencia bien compleja y es que el niño tiene que salir. Ya no puede estar allí. No va a poder seguir creciendo y formándose en ese entorno. Entonces, se abre paso a la vida a través de un proceso arduo de lucha, de fricción y que deviene en la posibilidad de que se desarrolle fuera del vientre materno. Bueno, yo creo que esto nos pasa también. Esto nos pasa también en la vida porque hay momentos donde estamos en lugares que fueron lugares seguros para crecer, pero que cuando empiezan a generar mucha fricción, de pronto es una señal de que para poder seguir fluyendo con el cambio de la vida, tienes que salir de allí. Porque ya no te calza, porque ya no cabes allí y porque, bueno, necesitas otras condiciones. Lo que muchas veces no te dicen es que para lograr ese cambio tendrás que atravesar por un canal de parto que implica cierres, que implica reflexiones, que implica soltar, que implica perder, para eventualmente poder ganar.
ganar oportunidades, ganar libertad, en fin. Los cambios no son fáciles, son necesarios. Los cambios son importantes. Los cambios forman parte de la vida y aún así nos cuesta relacionarnos con ellos. Es importantísimo destacar en todo esto que para que nosotros podamos funcionar bien con el cambio, necesitamos también reconocer, al menos parcialmente, al menos con los arreglos que tengamos hasta la fecha, quiénes creemos que somos. Y por eso fíjense que hablo de arreglos parciales, hablo de quiénes creemos que somos, porque es muy difícil como que tener una certeza absoluta alrededor de esto. Pero sí que tú tienes que reconocerte, tú tienes como que saber muy bien quién crees que eres, qué te interesa que no, qué permites que no, cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, desde dónde te anclas al mundo, para que mientras el mundo se mueve, para que mientras va pasando todo esto, tú puedas aprovechar la ola del cambio, tú puedas potenciarte, tú puedas crecer, tú puedas mejorar sin perder tu identidad, sin perder eso de ti que tú rescatarías. Y de pronto alguien pudiera preguntarme, bueno, Abel, pero tú dices que el cambio está en todo, que el cambio es permanente, que el cambio es constante, aunque no lo veas. Y es que vale la pena aferrarse de alguna forma a lo que tú crees que eres. No, la verdad es que no. Y no digo aferrarnos en el sentido necio de la palabra, sino que nosotros podamos identificar cuáles son nuestras bases, porque no hay manera de construir ningún edificio sin que tenga bases. ¿Cuáles son las nuestras? ¿Cuáles son esos pilares sobre los que nosotros creemos que podemos sostener nuestra vida? Creo que de esto se trata. ¿Y qué pasa? Que eventualmente la vida te puede demostrar que tus bases y tus pilares ya no son suficientes y necesitas cambio. Incluso eso se puede revisar. Pero es más fácil revisar lo contingente, lo que va pasando del día a día, si tienes mucho más claro, si tienes como más firme, más sólido, cuáles son estos pilares, cuáles son estas bases, cuáles son tus principios. Entonces, un poco como para redondear, porque creo que este tema da para mucho y probablemente es un tema sobre el que vuelva más adelante. Creo que el cambio forma parte de la vida. No tiene sentido negarse a la idea del cambio como concepto. Las cosas nunca van a estar exactamente en el mismo lugar, pero eso no quiere decir que se tengan que ir al traste, ni eso quiere decir que tengan que estar a la deriva y tengan que ser puro caos. El orden que establecemos en la vida es un orden que podemos construir a partir de nuestros principios. Y es bueno hablar de principios y es bueno hablar de valores en esta dimensión porque son faros, son guías, son orientaciones flexibles. Quiero ser enfático en esto. Cuando tú tienes un principio, cuando tú tienes una guía, cuando tú tienes ese punto en el que te orientas, no estás hablando de una camisa de fuerza, estás hablando de una referencia que orienta tus acciones. Entonces, creo que en la medida en que los seres humanos podemos tener más claro quiénes somos y cuáles son nuestros principios, podemos fluir con un mundo que se mueve todo el tiempo, conservando lo que nos parezca esencial de nuestra identidad. Identidad que, por cierto, como ya lo había dicho, tú te puedes permitir revisar. Ahora bien, el cambio implica movimiento y aceptación. Si nosotros nos relacionamos de una manera más humilde con la vida, con la realidad, con el entorno, seremos capaces de tener vidas menos afectadas por la frustración. Podremos tener vidas mucho más plenas, en tanto que no estaremos desgastando nuestra energía en aquello que escapa de nosotros. Podremos permitirnos ver nuestro entorno, ver nuestra realidad, entendiendo que somos una parte de él y que como parte de él, como parte de ese entorno, nos vemos afectados por lo que pasa,
pero también tenemos la oportunidad de contribuir a que nuestra vida, nuestro mundo, nuestro país, nuestra sociedad, nuestras relaciones sean mejores. Podemos apostar con fe, con convicción, con determinación, a que la realidad se parezca un poquito más a eso que deseamos, aceptando que así como nosotros remamos, así como nosotros empujamos, los demás lo hacen también. Necesitamos de muchas coincidencias y mucha articulación para que se produzcan procesos que todos podamos palpar. En este momento, mientras hablamos, tu vida está transformándose. Yo, en lo personal, creo que vale la pena que aceptes el cambio en tu vida y que el cambio como constante te demuestra también que tienes la oportunidad de renovarte, de soltar lo que no te hace sentido y de descubrir justamente la complejidad, la diversidad y la genialidad de la vida. O sea, qué maravilla que tenemos la oportunidad de existir de una forma en la que nada está escrito de antemano. Bueno, creo que este tema, como digo, da para mucho. Seguramente que algunos de ustedes querrán que hablemos de temas bien específicos, como puede ser los cambios en la pareja, en la amistad o en otras cosas. Si esto es así, no dejes de escribir en los comentarios, no dejes de escribirme en mis redes sociales, @belsaraiva, @fuera de consulta, pidiendo que hablemos de estos temas en este momento en el que he decidido que Fuera de Consulta esté cerca de ustedes, esté cerca de nosotros y se produzca de manera más cotidiana. Entonces, tendremos la oportunidad de seguro de poder profundizar. Si quieres hacerlo, deja los comentarios, deja un like, deja un me gusta. Esto no te está costando nada, así que si le dejas esa interacción, nos ayudas a que este contenido llegue a la mayor cantidad posible de personas que pueden estar necesitándolo y que además comulgan y coinciden con la idea de que en el universo de contenido del Internet también hay espacio para pensar la vida. Bueno, esto fue todo por este episodio. Nos encontramos en una próxima oportunidad.